Vamos a leer el capítulo número 6 de Génesis. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. De 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, hermanos, meditemos en este capítulo 6 de Génesis. Veamos aquí, hermanos, en este capítulo el Evangelio. Este relato, hermanos, de Génesis 6 está enmarcado en un punto cumbre de la historia de la humanidad hasta esos días, y ahorita vamos a ver por qué. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos son
expulsados de ese jardín del Edén. Y entonces la tierra comienza a ser poblada, empieza a expandirse la humanidad. Por un lado, Caín, él tiene una línea genealógica caracterizada, hermanos, por la rebeldía. La línea de Caín, hermanos, era rebelde a Dios, rebelde a los mandamientos que ellos habían heredado y algunos que tenían por mandato directo de Dios, algunos naturalmente. Y vemos ahí, por ejemplo, hermanos, en la línea de Caín, que se comienza, por ejemplo, surge ahí la poligamia, surge también ahí el delirio de grandeza con Lamec, como lo vemos en el capítulo 4 de Génesis. Y empieza entonces, hermanos, a expandirse la maldad, a multiplicarse la maldad en esta línea de Caín. Y si consideramos, hermanos, que Abel ha muerto, ahí parecería, hermanos, que esa esperanza de que hubiera una línea de hombres piadosos que sirvieran al Señor, parece que esa esperanza se esfuma porque ya no está Abel. Y en medio de este caos de gente pecadora, de gente malvada, parece que no hay esa esperanza, pero hermanos, vemos también en el libro de Génesis que el Señor trae a otro hijo de Adán y Eva, que es llamado Set. Y Set, hermanos, es ese medio que Dios utiliza para que hombres a través de él vuelvan a buscar al Señor. Así que tenemos, hermanos, aquí dos líneas genealógicas. Tenemos una, la de Caín, caracterizada por la maldad, caracterizada por la rebeldía contra Dios, muy propia de la serpiente del Edén. Pero tenemos otra línea, la línea de Set, una línea caracterizada por la piedad, caracterizada por hacer volver a los hombres a Dios. Pero hermanos, este capítulo 6 de Génesis es un ápice o es el encuentro de estas dos generaciones, de estas dos líneas genealógicas. La simiente de Set se había multiplicado, había en esta línea de Set hombres piadosos como lo vimos la semana pasada, como Enoc, que caminó con Dios. Pero por otro lado, hermanos, la línea de Caín seguía multiplicándose en esa maldad, en esa rebeldía. Y lo que vemos aquí en este capítulo 6, hermanos, es que ambas simientes se mezclaron. Esas generaciones se mezclaron, la de Set y la de Caín. Y vemos que el resultado es que hay ahora hombres gigantes, varones de renombre, como lo dice al principio del capítulo. No nos vamos a detener a discutir si esto se refiere a que eran por estatura o por arrogancia, pero lo que vemos, hermanos, es que esto propiamente no era algo positivo. Miren el versículo 5, Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que este es el escenario. Lo que en un principio eran dos genealogías, dos líneas genealógicas, ahora son una mezcla de personas con un distintivo: la maldad en sus corazones y en sus pensamientos. Y esa maldad, hermanos, por supuesto iba a traer una respuesta oportuna del Dios santo y justo. Dios determina, hermanos, traer un juicio sobre la tierra, un juicio sobre los hombres
por causa de su justicia y por causa de su santidad. Y aquí hay tres cosas muy interesantes, hermanos, que vemos en este capítulo 6 de Génesis. La primera, hermanos, es la maldad del hombre, el pecado del hombre. Algo que vemos aquí que es inevitable. Así es el pecado, es lo natural en el hombre. El hombre por naturaleza es pecador. El hombre por naturaleza es rebelde a Dios, rebelde a su ley. Y eso es lo que vemos aquí. La segunda cosa que vemos, hermanos, es la santidad de Dios. Dios no tiene relación alguna con el pecado. Vemos que Dios se indigna de la maldad, de la rebeldía de esos hombres. Él no puede tolerar el pecado porque se opone a su naturaleza santa. Y número 3, vemos aquí, hermanos, el juicio de Dios. Vemos el juicio, la determinación de Dios de traer un juicio sobre la maldad precisamente por causa de su carácter, de su santidad y de su justicia. Y estos tres elementos, hermanos, el pecado, la santidad de Dios y su justicia, estos elementos son los que encontramos en el Evangelio. Son elementos esenciales en la historia de la redención. Pero falta algo más, falta un elemento más. Y ese elemento lo vemos en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pocos pasajes en la Escritura son tan profundos y tan contundentes con tan poquitas palabras como este. En medio del caos, en medio de la multiplicación de la maldad, en medio de la rebeldía, en medio del pecado, en medio de la resolución de Dios de destruir al mundo, la gracia de Dios, hermanos, resplandece en medio de esas tinieblas, resplandece como el sol. Y dice aquí, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿acaso Noé, esto es porque Noé era más piadoso que los demás? ¿Acaso fue por las buenas obras que hizo Noé en ese tiempo? Y la respuesta es no. La respuesta la vemos en el versículo 8, gracia. Dios estaba salvando, hermanos, había determinado salvar a Noé y a su familia únicamente por su gracia, no porque Noé fuera mejor que los demás, no por algo que Dios hubiera visto muy piadoso en Noé. Hermanos, fue únicamente por su gracia. Pero esa gracia de Dios en la vida de Noé, hermanos, iba a ser manifestada por medio de la fe en una promesa salvadora. Miren, hermanos, Dios había provisto un medio para salvar a Noé y a su familia. Y ese medio era la construcción de esa arca que vemos al final del capítulo. Un medio imposible para los ojos del sentido común, algo imposible para el hombre, pero que precisamente, hermanos, requería de una fe contundente, requería de una fe firme. Esa arca, hermanos, iba a ser el medio de salvación para Noé y para su familia. Y eso es justo, hermanos, a lo que se refiere el autor de Hebreos. Si me acompañan ahí, por favor, Hebreos capítulo 11. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí hay varias frases clave, varias palabras. Miren, dice aquí, salvase por esa fe, heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, cuando nosotros consideramos el contexto en que el autor de Hebreos dice estas palabras, entendemos, hermanos, podemos entender en dónde estaba puesta la fe de Noé al momento de estar construyendo esa arca. Porque el contexto, hermanos, nos está hablando de aquellos hombres que por la fe alcanzaron la justicia. En el contexto de Hebreos 11, hermanos, vemos a esos hombres que vivieron confiadamente sus vidas, que vivieron, hermanos, como dice ahí, como viendo al invisible, que pusieron su vida en confianza en ese galardón que les esperaba. Y luego en el capítulo 12 de Hebreos, es ahí cuando el autor resume todo y dice a la iglesia, dice a los creyentes, teniendo alrededor toda esa nube de testigos, todos esos que por la fe alcanzaron la justicia, todos aquellos que pusieron su confianza en el Salvador, en el Señor Jesucristo, teniendo a esos testigos ahí, dice, ahora ustedes corran la carrera con la mirada puesta en lo mismo, con la mirada puesta en el galardón, con su mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Entonces podemos entender, hermanos, que como dice aquí en el versículo 7 de Hebreos, que Noé estaba en ese momento, cuando el Señor le manda a construir el arca, Noé estaba viendo al invisible. Su mirada estaba puesta en el galardón. Estaba viendo a Cristo, hermanos. Su confianza estaba puesta en Él. Y así como este pasaje, hermanos, conecta la fe de Noé con esa fe salvadora por medio de Cristo, así es como nosotros hemos venido a la salvación por medio de la fe, poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Así que vemos aquí en este capítulo 6, hermanos, una recreación pequeña o una recreación a escala de la historia de redención, de la historia del Evangelio. Y esa es exactamente la historia, hermanos, que vemos a lo largo de la Escritura. Vemos revelado ese plan de redención. El santo y justo Dios salvando a pecadores por pura gracia para librarlos del juicio, para librarlos de la condenación y para traerlos para sí, para ser un pueblo para Él, para que viva para su gloria. Este evangelio de gracia, hermanos, que hemos recibido, así como el arca, que era el único medio de salvación en aquel entonces, el evangelio es el único medio de salvación para los pecadores. Cristo es el único camino, es el único medio por el cual Dios salva a los pecadores. Pero hermanos, también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es un mejor Noé, es el perfecto Noé. Noé, por su obediencia, pudo salvar a su casa. Pero hermanos, Cristo por su obediencia perfecta puede salvar a muchos pecadores, puede salvar a todo aquel que cree en Él. Es un perfecto Salvador. Y vemos en Cristo, hermanos, a una mejor y a una perfecta arca. Porque esa arca era el único medio de salvación y Cristo lo es. Esa arca tenía una puerta por donde
Noé entró y fue salvo él y su familia. Y Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la verdadera arca de salvación, un arca que fue agitada por las olas, pero que fue preservada por Dios. Y en vista, hermanos, de ese carácter justo y santo de Dios, en vista de que el Señor traerá juicio, como lo vemos aquí en el capítulo 6, contra todos aquellos rebeldes, contra todos aquellos que han violado la ley de Dios, en vista de que Dios juzgará a todos aquellos que estén sin Cristo, querido amigo, te decimos y te rogamos que te arrepientas de tus pecados y que puedas encontrar esa salvación que tanto necesitas y te refugies en el único medio de salvación en Cristo. Que entres a esa verdadera arca y puedas estar en Él. Porque dice la Escritura que el que está en Cristo ya no será condenado. Dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, amigo, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que anunciamos. Eres pecador, has pecado contra Dios. Dios es santo y justo. Él traerá su juicio sobre los hombres, sobre los pecadores. Y la única manera en que tú puedes escapar de ese juicio es estando en Cristo, en aquel que en esa cruz del Calvario recibió el castigo que tú y yo merecíamos, en aquel que puede perdonarte de tus pecados y darte la vida eterna. Así que huye a Él, querido amigo, descansa y confía en su obra y en su persona. Y hermanos, que por la gracia hemos hallado gracia ante los ojos del Señor por su pura misericordia. Nuevamente, hermanos, tenemos el privilegio de estar reunidos para seguir conociendo a nuestro gran Salvador, para poder adorarle con nuestros cantos, con himnos, para poder adorarle, hermanos, mientras escuchamos su palabra. Así que quiero animarles, hermanos, a que sigamos adorando